Amén. Nuevamente lo reitero como tantas veces. Es una responsabilidad y un privilegio el poder estar acá al frente. Muy grande. Pero si algo es porque un día mi Padre Celestial tuvo misericordia y me sacó del pozo. Y hoy puedo estar delante de ustedes. Y quería compartir en esta mañana un salmo, algunos versículos del Salmo 62. El Salmo 62 yo lo llamaría que fue un salmo escrito bajo presión, porque mirando la vida de David fue una persona que aunque él fue ungido de muy joven para ser rey de Israel, él hasta que realmente tomó el trono, pasó un proceso muy difícil, que muchas veces él no comprendió. Tuvo que vivir perseguido como un fugitivo, escondiéndose de la ira de Saúl, porque Saúl quería liquidarlo. Y muchas veces hay varios salmos, pero este es uno de ellos que en ese momento en el que lo escribió no estaba huyendo de Saúl, sino dice estaba huyendo del hijo, Absalón. O sea que en su vida tuvo momentos muy difíciles. Pero de pronto esos momentos difíciles hicieron aflorar de él algo, y este salmo es uno de esos frutos, de lo que salió de él, porque estaba tan lleno del Espíritu Santo que él no se deprimió ante esa situación que estaba viviendo que no comprendía, sino que de pronto brotó algo. Y los salmos se dice que son el himnario que usaban los judíos. O sea que esto es una canción. Y muchas veces él dice en el libro de los Salmos, cantar un canto nuevo. Él brotaban, en esos momentos brotaban esos cantos de alabanza y de reconocimiento de que Dios lo iba a sacar a la victoria, que no iba a quedar aplastado por las circunstancias, sino que Dios lo iba a sacar adelante. Me recordaba como Jesús decía en una ocasión, dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Si realmente nosotros, llevándolo a nuestro plano, estamos llenos del Espíritu Santo, cuando lleguen esos momentos difíciles, ¿qué es lo que va a salir? Un canto nuevo. Va a ser un momento para descubrir una nueva faceta de Dios, del Dios Todopoderoso, como lo ocurrió en David. Pero tenemos que estar llenos para que eso pueda fluir, porque si no, cuando estamos bajo presión, muchas veces reaccionamos de otra manera, muy distinta. O somos deprimidos o explotamos en un mal carácter, según el temperamento de cada uno. Pero si estamos llenos, si Él realmente reina, cuando llegue ese momento, va a salir un canto de alabanza y de adoración, reconociendo de que Dios tiene el control, que Dios me va a sacar la victoria. Tenemos con Él la victoria asegurada. Por eso dice en Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Todas las cosas. Lo que sucede es que una cosa es decirlo de acá, cuando estamos reunidos, y otra cosa es decirlo allá afuera, cuando estamos en el horno, cuando estamos pasando un momento difícil. Pero si realmente estamos llenos, eso va a brotar una alabanza nueva, un canto nuevo, algo que de pronto no lo habíamos descubierto, pero sí, está ahí. Y comenzamos del verso 1. Dice, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Miraba una versión amplificada porque me gusta muchas veces mirar otras versiones, y dice, a Dios sola mi alma espera en silencio, de Él viene mi salvación. Él aprendió
a aquietar su corazón. Porque en esos momentos difíciles es como que empiezan a bullir pensamientos y haciéndonos la película, y muchas veces no para el lado bueno, sino pensando todo lo negativo que puede ocurrir, yo digo, los estudios Paramount o Disney son un poroto al lado de las películas de pronto que nosotros nos hacemos cuando no estamos pasando esos momentos. Pero él había aprendido a aquietar, a silenciar y a esperar. La otra vez el pastor había hablado de María, que María había aprendido a estar a los pies de Jesús y escuchar su voz. Esos son momentos para aquietar nuestro corazón, aquietar nuestros pensamientos, porque acá en la azotea se libran las batallas más grandes que tenemos. Y es el campo favorito del diablo para traernos pensamientos negativos, para inyectarnos tentaciones. Por eso es tan importante esto tenerlo guardado. Por eso dice también en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Y para perseverar nuestro pensamiento en ti es como que tenemos que tener las riendas. En 1 de Pedro 1:13, pensando en esto se me abrió, dice, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Es como la figura del caballo que lo hay que tenerlo con las riendas y dirigirlo. Así nosotros tenemos que tener con las riendas nuestros pensamientos y dirigirlos a Dios. Cuando se nos quieren escapar para un lado, para el otro, para el lado negativo, para esto, tenerlos con las riendas y dirigirlos a Dios. Porque si lo dirigimos a Dios, si los mantenemos en Dios, dice que Él guardará en completa paz, amén, en perfecta paz. Pero en Dios, miramos a Pedro. Pedro de pronto cuando él tuvo un desafío tremendo, caminar sobre el agua. Cuando él tomó ese paso, tomó esa decisión, él pudo caminar hasta que él desvió la mirada. Cuando desvió la mirada, ¡pum!, se hundía. Pero Jesús en su misericordia lo levantó. Y estamos desafiados a hacer cosas sobrenaturales. Estamos un desafío, pero tenemos que aprender primeramente a centrar nuestros pensamientos en Dios y a no distraernos en esos momentos, a no desviar la mirada, sino, como dice en Colosenses, puesto los ojos en Jesús, puestos los ojos en Él. Otra de las cosas que veía es, dice, de Él viene mi salvación. David la tenía recontra clara. El único que podía ayudarlo era Dios, de Él únicamente. Siempre en sus momentos difíciles, Él recurrió a Dios. Él fue a Dios. No recurrió a ninguna ayuda humana. Y lo vemos también en el Salmo 121, como cuando dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene. Cuando miramos los cielos, cuando miramos la inmensidad, la grandeza de Dios, ese es nuestro Padre. Hoy hablando del Día del Padre. Ese es nuestro Padre. Y ese es nuestro Padre. Él tiene todo poder y Él tiene toda autoridad para ayudarnos en ese momento difícil. Es cuando más tenemos que levantar nuestros ojos en esos momentos y ver la grandeza, la inmensidad del Dios que tenemos. Ese es nuestro Dios, ¿no? Y eso es lo que veía en esos momentos, lo alentaba y lo fortalecía a Él. Levantar los ojos y mirar esa grandeza. El Dios que hizo todo esto es el mismo Dios que me va a sacar adelante, que no me va a dejar hundir. Por eso vuelve a decir en el versículo 2, dice, Él
solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Y refugio es una palabra en hebreo, dice Misgab. Misgab es una fortaleza, un acantilado o lugar inaccesible, alto e inaccesible. Ese es el refugio que Dios nos ofrece. Ese es el refugio. Y David había aprendido a refugiarse en esos momentos. Lo vemos en el Salmo 27, cuando dice: una cosa he demandado a Jehová, 27:4, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Hay un lugar secreto, hay un lugar de refugio, pero tenemos que determinar a buscar cada día, así como David buscaba ese lugar, porque no sabemos cuándo venga el día malo. La otra vez, estando mirando con el tema de la armadura, decía que tenemos que revestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes en el día malo. Nosotros no sabemos cuándo va a venir, pero si nosotros estamos refugiados allí, en Él, en la presencia de Dios, buscando, no así de pronto una oración a la apuradita a la mañana, sino apartando ese tiempo para estar en su presencia, para buscar su rostro. Cuando venga ese día malo, no nos va a llevar por delante como de pronto cuando viene una inundación que arrasa todo, no, porque nosotros estamos allá arriba, estamos refugiados con Él. Ese es nuestro refugio, pero tenemos que cada día hacer este ejercicio de buscarlo y determinarnos a buscar. Otra de las cosas que decía en el Salmo 62:5: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Y lo vemos en varios salmos, reconociendo a Dios como su roca. La roca, cuando uno está parado sobre la roca, uno tiene firmeza. Jesús, cuando habla sobre esa parábola de las dos casas, una sobre la arena y la otra sobre la roca, ahí nos da la gran diferencia que es estar edificados sobre la roca, y que nuestras vidas estén sobre Cristo, que es la roca eterna, estén afirmados en Él, en su palabra, en sus promesas, no en lo que nosotros tenemos, en nuestro trabajo, en las circunstancias de la vida, porque hoy las circunstancias pueden ser buenas, pueden ir a favor, pero pueden darse vuelta. Un trabajo podemos tenerlo, otro día podemos perderlo. Y cuando uno está afirmado sobre eso, chao, cuando se le movió el piso, sonó, se le acabó el mundo. Y así vemos muchas personas que se han suicidado por causa de eso, en su desesperación. Ellos, su roca, estaba en estas cosas de acá abajo. Y cuando se les movió el piso, porque no era roca, era arena en realidad, ahí se descubrió. ¿Vieron cuando hay los temblores? Y de pronto hay casas que de pronto, ¡pum!, se derrumban todas, pero hay otras que no. La diferencia está en el cimiento. ¿Cómo era el cimiento? Había casas que estaban preparadas para soportar eso, pero había casas que no, salieron más baratas, por supuesto. Por eso también nos quiere decir que si realmente queremos edificar sobre la roca, hay un precio que pagar, hay un precio. Y ese precio es la búsqueda intensa, es dejar otras cosas que quieren, porque
todos tenemos ocupaciones, pero poner nuestras prioridades, poner, como la otra vez estábamos hablando de María, poner nuestras prioridades en su lugar, que Él sea nuestra primera prioridad. Amén. Entonces así estamos edificando cada día sobre la roca. Otra de las cosas que decía en esta parábola dice que aquel que edificó sobre la roca tuvo que excavar. No era fácil, no la encontró acá nomás a flor de tierra. Tuvo que excavar. Así en las cosas de Dios nosotros tenemos que profundizar. No basta leer un pasaje, un versículo cada día, no, sino meternos en la palabra. Porque eso nos va a afirmar. Y cuando vengan las pruebas, el Señor va a traer esa palabra de pronto. Hay una promesa. Porque son las promesas de Dios las que nos dan esa seguridad de que Dios, porque hay una promesa, como decía la hermana, 365 días del año tenemos una promesa, pero tenemos que conocer la palabra para conocer cuando vienen las circunstancias. ¿Cuál es la promesa adecuada? Porque acá hay un montón. No ser como aquellos hermanos que abren y ponen el dedito y abren la Biblia a ver lo que Dios tiene. Y así, o aquellos de pronto, antes había unas cajitas de las promesas, y sacaba uno la promesa de hoy como si sacara el como cristiano. Faltaba el durito. Era como eso. Pero no la descubrían, no la buscaban acá. Sino de pronto iban a la cajita de las promesas a ver lo que Dios tiene para aquí, el texto que Dios tiene para mí. Dios en su misericordia tal vez le daba un texto que lo alentaba, ¿no? Pero encontrarlo en la palabra y rellenarnos de la palabra de Dios, para que cuando venga ese momento difícil, aflore. ¿Qué va a salir de acá adentro? ¿Bronca? ¿Desaliento? No, las promesas de Dios. Hay un viejo himno que dice: todas las promesas del Señor son un aliento poderoso de mi fe, algo así dice, ¿no? Son como un fundamento, la palabra de Dios, pero tenemos que pagar el precio de buscarlo cada día, buscar ese lugar. Y otra de las cosas que veía, dice: mi alma mía en Dios solamente reposa. Y ese reposar es un descansar en Dios. Y es muy difícil muchas veces cuando las circunstancias no están a favor. Pero cuando tenemos esa seguridad, podemos decir: yo sé en quién he confiado, como el apóstol Pablo, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. Él pasó por las 1001 el apóstol Pablo, pero él había algo que lo mantenía firme. Por eso puedo decir al final, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, ¿no? Esa fe en la palabra de Dios, esa fe en las promesas de Dios, y eso no lo dejó caer. Porque muchas veces esas circunstancias, esos embates de la vida, así como dice en la parábola de las 3 casas, que vinieron los ríos, soplaron los vientos, van a querer hacernos caer. Pero la diferencia es esa: ¿en quién estamos nosotros apoyándonos? Reposando en Él. Después en el versículo 8, volviendo al Salmo 62, dice: esperad en Él en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Selah. Y hay esa palabrita Selah que yo la pasaba por alto muchas veces, después me leí, y es una pausa. Es una pausa que está ahí para que de pronto nosotros pausemos, no leamos el Salmo del corrido, sino que pausemos y meditemos en esa palabra. Hagamos una pausa. Y muchas veces Dios quiere que hagamos un selah en nuestras vidas, una pausa y meditar en su palabra, meditar qué es lo que Dios quiere decirnos. Y vamos a descubrir
el tesoro. Pero si no nos paramos, si lo leemos de corrido, como decir, bueno, hoy me toca leer el Salmo, a veces uno, me ha pasado a mí, de pronto esos planes de leer una Biblia en un año. Entonces uno tiene tantos capítulos para leer y se pone a leer, pero los lee así de corrido, y en el leer de corrido, sin haber un cena, sin pararnos, de pronto va a hacer que de pronto nos perdamos esa perla preciosa, nos perdamos esa palabra que hay, ¿no? Y otra de las cosas que dice, esperar en Él en todo tiempo. Y eso esperar es muy difícil. Es muy difícil. Pero mientras estamos en esta vida, desde que estamos en la panza de nuestra madre, tenemos que esperar 9 meses para salir. 9 meses para que de pronto podamos estar capacitados para poder sobrevivir en el mundo. Porque estamos siendo formados acá adentro. Y ese tiempo de espera es un tiempo que muchas veces ha fallado muchos en todos los órdenes de la vida. A veces lo hemos visto en los jóvenes, el esperar el hombre, la mujer de Dios. Es un tiempo muy difícil cuando de pronto se prolonga el tiempo y pareciera que se nos va la vida y no llega. Y entonces es como que uno manotea lo que aparece. Y ahí se lleva uno después las desilusiones, ¿no? Pero ese esperar en Dios tiene un premio, tiene una promesa, tiene el premio ese. Dice, en todo tiempo derramad delante de Él vuestro corazón. Y mirando un ejemplo, veía la vida de Abraham. La vida de Abraham tenía una promesa de que Dios le iba a dar un hijo. Pero en un momento de su vida, al ver que pasaba el tiempo, de pronto la esposa vio otra salida que era más fácil. Como diciendo, bueno, vamos a ayudar a Dios. Vos vas a tener un hijo, pero lo vas a tener con mi criada. Pero ese hijo, Ismael, hoy hasta el día de hoy es una espina clavada en el costado de Israel. Porque ha sido un dolor de cabeza. Así como fue un dolor de cabeza ya desde que fue joven este chico, que después lo tuvo que sacar de la casa. Porque siempre había pica entre cuando nació Isaac. Pero por haber de pronto no haber esperado, es el fruto de la impaciencia, Ismael. Y a veces yo digo, Señor, ayúdanos. Porque yo me acuerdo en un momento de mi vida laboral, había perdido el trabajo y de pronto apareció un trabajo. No era muy bueno, pero era lo que se daba, ¿no? Pero yo que estaba orando por algo mejor. Pero lo acepté, aunque me iban a pagar en negro y otras cosas así medias turbias, pero era para, por lo menos, algo tengo. Y bueno, lo acepté, y a la semana siguiente o a las 2 semanas apareció un buen trabajo. Pero ya no me pudieron tomar porque yo ya estaba trabajando. No, vos ya no podés. Y yo digo, Señor, ¿por qué? Porque después pasaron los tiempos y después ese trabajito que había aparecido me duró poco tiempo y después pasé un tiempo sin nada. En su misericordia Dios no me dejó, pero después más adelante me proveyó. Pero aprendí de pronto a esperar el tiempo, el momento de Dios. En la Biblia, la palabra tiempo en griego tiene 2 significados. Está el cronos y está el kairos. El cronos es el tiempo natural de acá abajo. El kairos es el tiempo de Dios, el momento de Dios. Y esperar eso hay que estar sintonizados con Dios para saber cuál es el momento. ¿Cuál es el momento? Y ahí echarnos. Porque cuando viene la palabra de Dios,
viene la provisión de Dios y las cosas se dan. Pero cuando de pronto nosotros tratamos de forzar y entrar, es como que tratamos de entrar con la ganzúa. Sí, podemos entrar, pero de pronto nos vamos a encontrar con algo que no era el momento, no era el lugar indicado. Pero cuando Dios nos da la llave, ahí podemos entrar, porque ese es el lugar, ese es el momento. Lo he visto varias veces. Y otra de los versículos, el Salmo 42:5 dice: ¿por qué te abates, su alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y vuelve a decir en el verso 11: ¿por qué te abates, su alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Se estaba diciendo a él mismo: espera en Dios, porque aún he de alabarle. Aunque las circunstancias en ese momento eran las peores que estaba pasando, pero él se decía a sí mismo: espera en Dios, porque yo he de alabarle. Va a llegar un momento que esta prueba va a terminar. Amén. Voy a salir de esta con la ayuda de Él. Y eso es lo que tenemos que hacer, un ejercicio. Cuando nos veamos en esos momentos que pareciera que las aguas nos quieren tapar, alma mía, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Y nos vemos cuántas veces lo sacó a victoria David, cuántas veces. Y no solamente eso, sino de que Él nos quiere. Tiene, como ya había dicho, tiene un premio, es esperar. Y el premio es lo que Dios nos ha dado. Así como para Abraham, el premio fue Isaac. Isaac significa risa, ¿no? Porque cuando viene lo que el Isaac de Dios, viene gozo. Amén. Viene con gozo, viene con alegría, ¿no? Otro de los versículos miraba en Isaías 40:28, dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjense el contraste, ¿no? Los jóvenes, los que pueden tener fuerza, va a llegar un momento que se les acaba. Pero los que esperan en Jehová y se tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y creo yo que también es una promesa para estos últimos tiempos, por donde Dios va a usar a personas aún que ya dirían que la sociedad dice: no, es que ya es viejito. Fíjense la vida de Simeón. Simeón era un anciano, sin embargo, en el momento que Jesús fue presentado en el templo, aparece él con una palabra de Dios. Para Dios no tiene límite. Cuando él tuvo un hijo, Abraham con Sara, ya estaban fuera del límite de edad. Cuando tuvo el hijo Zacarías con Elizabeth, que tuvieron a Juan el Bautista, también estaban fuera del límite de edad. Por eso dice, Él da nuevas fuerzas y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Él es el que puede hacer retroceder el reloj biológico, porque eso fue lo que hizo en ellos. Hizo retroceder el reloj biológico y creó lo que ya estaba muerto, lo revivió. Hay una definición que me gusta mucho en Romanos 4, dice que Él es el que da vida a los muertos, el que llama a las cosas que no son como si fuesen, y el que da vida a los muertos.
Es tremendo el poder infinito de Dios. Por eso dice, no ha sabido. En un versículo anterior dice, levanta los ojos en alto y mirad quién creó todas estas cosas. Por eso es tan importante. Hay una palabra en Juan 7:8, cuando de pronto le decían a él de que fuera a la fiesta. Pero Jesús le dice, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y ahí es la palabra tiempo, que está en castellano, en griego es el kairos, es el momento justo. Él sabía cuál era el momento justo. Por eso es tan importante estar afinado con Dios, para saber cuál es el kairos de Dios, para movernos en el momento, para actuar en el momento de Dios. Porque hay un momento de Dios para nuestras vidas. Así como lo hubo con Simeón. Simeón, ¿cuántos años habrá estado orando por un Mesías? Él veía el sacerdocio que no servía para nada, el sacerdocio, que muchas veces Jesús se lo reprendió. Él veía como la condición que estaba la iglesia. Pero llegó el momento que vino la palabra de Dios. Simeón, ahí está la respuesta. Anda al templo, que ahí está quien va a ser el Salvador. Aleluya. Pero él tenía el oído afinado. La otra vez habíamos estado viendo a Ananías, también Ananías cómo fue usado para poner en marcha la vida de Saulo de Tarso cuando se había convertido. Él fue usado, pero en el momento justo. Él ni sabía, lo único que sabía, tenía la mala fama de Saulo, pero él no sabía qué había pasado con Saulo. Pero Dios, él era una persona que tenía el oído afinado y escuchó en el momento justo y Dios lo pudo usar. Así Dios está buscando a aquellos que estén atentos para usarlos en el momento exacto. Hay un kairos de Dios para usarnos en este tiempo. Lo importante es esperar, no adelantarnos ni retrasarnos, sino estar. Otra de las cosas que veía, que Jesús tenía el reloj sincronizado con la hora de arriba. Es como cuando nosotros vamos a otro país que cambia el uso horario, pero nosotros llevamos la hora de donde salimos. Él había salido del cielo, él tenía su reloj sincronizado, se puede decir, aunque allá en el cielo no hay tiempo, pero estaba sincronizado con el tiempo de Dios. Entonces él no se apresuraba. Cuando lo vemos aún cuando fue la resurrección de Lázaro, a él todos le decían, bueno, vamos, porque está enfermo. No, dice, esperemos, porque él sabía que era el tiempo. ¿Por qué? Porque había una gloria mayor. Si él lo sanaba, iba a ser una gloria. Pero resucitarlo después de 4 días era una gloria súper. Y así es Dios. Si nosotros esperamos ese tiempo de Dios, vamos a ver la supergloria, se puede decir, de Dios. Porque Él quiere. Pero hay que esperar ese tiempo de Dios. Luego el verso 11 dice, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, y tuya es, oh Jehová, tuyo es, oh Señor, la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. ¡Wow! Esa palabrita, de Dios es el poder. Él es el Todopoderoso. Uno de los atributos de Dios es omnipotente, que todo lo puede. Lo que sucede es que a veces si nosotros tenemos nuestra mirada puesta en el plano natural, pareciera que Dios no es tan grande, no es tan poderoso, porque miramos cómo están las cosas. Pero si nosotros ponemos nuestra mirada en Él y en las cosas que Dios ha hecho, por eso decía en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. No te olvides.
Porque muchas veces en ese momento nos olvidamos de todas las cosas maravillosas que Dios hizo con nosotros. Pero, y el Dios que tenemos, que es el Dios Todopoderoso, que no tiene nada imposible para Él. Y ayer me sonaba un texto que dice, yo os he entregado. Cuando empecé a buscar esto, wow, yo digo, ¿cuántas veces Dios habla diciendo, yo os he entregado? Y si Él dice, os he entregado, quiere decir que Él es el dueño. Y si dice, yo os he entregado, me quedé con uno de los textos porque si no los inundaría de textos. En Josué 1:3, cuando de pronto Josué, Dios le encomienda la tarea de tomar la tierra de Canaán. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Yo, con esa palabra, Josué tenía que ir. Ciertamente que el lugar estaba ocupado. Había que desalojar, había que vencer a esas personas, pero Dios le dio la estrategia. Cuando dice yo te lo entregué, Él va a dar también la estrategia. Así como Dios le dio la estrategia cómo derribar las murallas de Jericó. Y no solamente eso, sino de cada una de las ciudades que había. Dios le fue dando la estrategia y le fue dando el poder. Porque ellos no tenían formación militar. Recordemos que ellos eran esclavos, habían salido de Egipto siendo esclavos. Ellos no tenían formación militar. Pero Dios nos da la capacitación, la habilitación. Cuando Él dice yo entregué, eso nos denota que Él tiene todo el poder, que Él tiene todo en sus manos. Y Él lo da a quien quiere, a aquellos escogidos. Por eso es otra de las cosas. Miraba en Efesios 3, 20, 21, dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por siempre jamás. Fíjense, aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Porque muchas veces se nos nubla, como quien diría, la vista entre las circunstancias. Miraba a los discípulos. Los discípulos habían visto a Jesús sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados. Pero en una ocasión, cuando suben a la barca para ir al otro lado, de pronto se embravece el mar y no sabían qué hacer los discípulos. Entonces despiertan a Jesús. Y Jesús, calmado, no estaba desesperado. Uy, dame un balde para achicar el agua, no. Hombres de poca fe. Y reprendió a la mar, reprendió a los vientos y toda la tormenta se disolvió y se quedaron maravillados porque no habían conocido al Jesús que tenía autoridad sobre los elementos de la naturaleza. Lo habían visto sanar, pero no habían visto esa faceta de Dios. Y Dios quiere, cuando estamos pasando por esos momentos, Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel para conocer a Dios de una manera como no lo habíamos conocido antes. Dios quiere llevarnos a eso. Por eso es importante que nosotros no nos dejemos apabullar por las circunstancias, sino que tengamos eso en claro, que de Dios es el poder. Él es nuestro Dios, el Todopoderoso, el Omnipotente, el que no hay nada difícil. Otra de las cosas que veía Moisés cuando salió de Egipto, él había visto las 10 plagas, de pronto como Dios diezmó, se puede decir, el pueblo de Egipto con las plagas. Pero de pronto cuando salieron, de pronto pareciera de que las circunstancias se dieron vuelta y los egipcios venían detrás de ellos. Y fueron llevados, Dios los lleva a una encrucijada, a un lugar donde nada más tenían el mar delante, no podían seguir adelante. Y cuando Dios les dice, ¿por qué clamas a mí? Levanta la mano
levantó la mano y el mar se abrió. No había antecedentes. Dios hace cosas inéditas. Dios quiere hacer cosas inéditas en este tiempo, fuera que no están escritas, pero es Dios de cosas inéditas, hermanos. Él abrió la mar y no había ningún antecedente de que abriera la mar. No había forma. Si se ponía a mirar a ver cuántos botes se necesitan para que pueda cruzar, eran como 2 millones de personas. Pero no, Él tenía otros recursos. Él es el dueño de todas las cosas y da una voz, ¡pum!, el mar se tiene que abrir. Y se abre camino donde no lo hay. Donde pareciera que no hay nada, Él crea un camino. Él crea. Otra de las cosas que veía, que esa autoridad, ese poder, Dios lo ha delegado a su iglesia. Cuando antes de partir, Jesús le dice a sus discípulos, pero en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es como que Dios delega una infinitésima parte de su poder en nosotros. ¿Para qué? Para usarlos para su gloria, para usarlos para la gloria de Dios, para que el nombre sea levantado. Ojo, porque Dios nos va a usar, pero lo importante es que tengamos en claro que de Dios es el poder y para Él es. Lo vemos en Hechos, en capítulo 3, versículo 12. Un milagro tremendo había sucedido. Un pordiosero que estaba ahí en la puerta del templo, que era cojo de nacimiento, de pronto es sanado milagrosamente. Y de pronto las multitudes corrieron, ¿no? Y entonces dice en el versículo 11, dice, teniendo el paralítico, teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Porque toda la gente lo miraba a ellos, pero ellos enseguida levantaron a Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Dios nos ha delegado una parte chiquitita de su poder, pero para que levantemos a Cristo, para que lo usemos en este tiempo, ¿no? En la gran comisión, en Marcos dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Ese poder hoy día está en nosotros, para usarnos y para levantar el nombre de Cristo. Realmente, que el Señor nos ayude en este tiempo y no dejarnos apabullar por las circunstancias. Hay un coro que dice, en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma. Y nosotros aprendamos a hacer ese ejercicio, depender de Dios en todas circunstancias, sabiendo que Él nos va a sacar a victoria, pero pagar el precio de buscarlo cada día, afirmarnos en la roca que es Él,
en su palabra, en sus promesas, y sabiendo que Él tiene todo poder. Todo poder, y cuando Él resucitó dice, todo poder me ha sido dado en los cielos y en la tierra, ¿no? Y por ese poder Él mandó a los suyos.